Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Imaginable de Jane McGonigal. Qué gran alegría dar la bienvenida a todos los que nos acompañan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis a fondo sobre un tema que, honestamente, resulta vital para entender esta época tan rara en la que estamos viviendo. Sí, es un tema súper oportuno. Totalmente. Y nuestra misión en esta ocasión es sumergirnos en los extractos del libro Imaginable, escrito por la reconocida diseñadora de juegos y futurista Jane McGonigal. Los documentos que tenemos sobre la mesa nos plantean una doble misión muy clara para la sesión de hoy. Así es, ¿una doble misión? Que el mundo entero parece haber estado experimentando en los últimos tiempos. Y segundo, vamos a explorar cómo ciertas herramientas, específicamente algo llamado prospectiva estratégica, y los juegos de simulación del futuro, pueden ayudarnos a desarrollar una resiliencia emocional verdaderamente robusta. Y me gustaría añadir que, para quienes no estén familiarizados con el término, la prospectiva estratégica se explica en los textos no como una disciplina mística o algo esotérico. Claro, no es leer las cartas. Exacto, no es leer las cartas. Es un método estructurado para prepararse para lo desconocido. Bueno, vamos a desglosar esto. Prepararse para el futuro no se trata de tener una bola de cristal y adivinar con exactitud milimétrica qué desastre o maravilla va a pasar mañana. Más bien los textos sugieren que se trata de entrenar el cerebro, lisados cuando ocurra, lo impensable. Y es un enfoque que cambia por completo la perspectiva tradicional sobre cómo manejamos la incertidumbre. Y me gustaría establecer rápidamente por qué este material es tan relevante para cualquier persona que nos escuche hoy. Por favor, sí. Vivimos en una era donde es muy fácil sentirse abrumada por el ciclo incesante de noticias alarmantes o por la constante volatilidad global. Para quienes han sentido que el piso se mueve bajo sus pies, este análisis ofrece un mapa de ruta bastante práctico hacia lo que la psicología denomina crecimiento postraumático. Pero proyectado a una escala global, no. Exactamente, a escala global. El libro plantea una forma metódica de recuperar el sentido de agencia cuando percibimos que el mundo exterior se ha vuelto completamente caótico e inmanejable. Y para poder entender la solución que propone McGonigal, primero necesitamos delimitar bien cuál es el problema central. Los extractos del libro nos pintan una imagen sumamente nítida del contexto histórico de los años 2020 y 2021. Fueron años muy intensos. Demasiado intensos. Y los datos lingüísticos que extrae la autora son un reflejo directo de nuestra psique. Durante esos años, se publicaron más de 2,5 millones de noticias en inglés que incluían la palabra inimaginable. 2,5 millones es una locura. Es una barbaridad. Y más de 3 millones de historias que utilizaban la palabra impensable. Y lo que resulta revelador es que estas palabras no se usaban para describir conceptos filosóficos abstractos. Claro, no era una discusión académica. No, para nada. Se utilizaban para describir las realidades concretas que moldearon la vida diaria de millones de personas. Hablamos del colapso repentino de los sistemas de salud a nivel mundial, de eventos climáticos extremos sucediendo uno tras otro sin dar respiro. Como lo que pasó en Texas. Justamente, el texto menciona ejemplos muy específicos, como las fallas eléctricas masivas en Texas provocadas por un frío extremo para el que la infraestructura simplemente no estaba preparada, o un edificio residencial derrumbándose en medio de la noche debido a las consecuencias del cambio climático. Es aterrador. Y también se menciona la proliferación de campañas de desinformación masiva, que llevaron a una enorme cantidad de personas a rechazar intervenciones médicas gratuitas y vitales. Al leer esto, la sensación es la de estar repasando el guión de una película de desastres. Solo que fue nuestra realidad tangible. Y mira, lo fascinante aquí es que el uso constante y casi obsesivo de esas palabras inimaginable e impensable no denota una simple sorpresa o asombro ante lo inusual. El análisis del texto sugiere que hay algo mucho más profundo operando en nuestro lenguaje colectivo. ¿A qué te refieres exactamente? A que
cuando los periodistas, los líderes y los ciudadanos comunes recurrían a esas palabras de forma tan repetitiva, en realidad estaban expresando dolor, trauma y una sensación devastadora de haber sido tomados por sorpresa. Es el sonido de las creencias fundamentales sobre cómo funciona el mundo siendo destrozadas en tiempo real. ¡Wow! Destrozadas en tiempo real. Es una imagen muy fuerte. Lo es. En ese contexto, inimaginable se transformó en un sinónimo de un dolor que desafía nuestra capacidad de empatía. E impensable pasó a significar una injusticia o una crueldad que resulta inaceptable para la mente humana. Este estado de desorientación profunda es exactamente lo que McGonigal define como un shock colectivo. ¿Un shock colectivo? Sí, una condición en la que nos sentimos cegados por una realidad que nuestro cerebro simplemente se niega a procesar. Y esa ceguera y esa parálisis de la que habla el libro no se queden solo en una metáfora emocional o sociológica. Los documentos profundizan en una explicación neurológica real sobre por qué nos quedamos atascados cuando enfrentamos estos shocks colectivos. Sí, la biología tiene mucho que decir aquí. La investigación sobre el instinto de congelación ofrece una perspectiva biológica que explica mucho sobre el comportamiento humano reciente. ¿Cómo detalla el texto lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a ese aluvión de noticias impensables? Esa es una de las revelaciones científicas más importantes que recoge el libro respecto a la psicología moderna. Durante muchas décadas, el consenso en la psicología giraba en torno a la teoría de la impotencia aprendida. Ah, sí, he escuchado de eso. Sí, se asumía que si un animal o un ser humano experimentaba situaciones adversas repetidas sobre las que no tenían ningún control, eventualmente aprendía a ser impotente y dejaba de intentar defenderse. Como que tiraban la toalla porque aprendían que no servía de nada. Exacto. Sin embargo, la investigación neurológica contemporánea que cita McGonigal descubrió que esa premisa estaba fundamentalmente invertida. Invertida. Totalmente. El cerebro no aprende la impotencia ante las malas experiencias. Al contrario, el cerebro asume la impotencia como su estado predeterminado frente a una amenaza abrumadora. O sea, venimos así de fábrica. De fábrica. Cuando nos enfrentamos a estímulos aversivos o traumáticos, una región muy primitiva del cerebro, conocida como el núcleo dorsal del RAFE, toma el control absoluto. El núcleo dorsal del RAFE. Ajá. Pensemos en el núcleo dorsal del RAFE como un freno de mano de emergencia que el cerebro tira de forma automática. Su función principal es ordenarle al cuerpo que se congele. Siempre hablamos de la respuesta de pelear o huir. Claro, el famoso fight or flight. Ese mismo. Pero el texto nos recuerda que el instinto de supervivencia más primario, el primer paso en esa cadena, es quedarse totalmente inmóvil. Quedarse congelado. Y la verdad, eso cambia por completo el paradigma sobre cómo nos juzgamos a nosotros mismos y a la sociedad ante una crisis. Definitivamente quita mucha culpa. Quita mucha culpa, porque no es que exista una debilidad inherente cuando las personas se rinden o se desconectan ante las malas noticias. Es que el hardware biológico humano está programado exactamente para eso, para apagar los motores y esperar en silencio a que el peligro incomprensible pase. Tal cual. Pero según la investigación, este sistema tiene una forma de desactivarse. El cerebro cuenta con un mecanismo para liberar ese freno de mano de emergencia, y todo se reduce a la necesidad de aprender a tener poder. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo lograr que el núcleo dorsal del RAFE suelte el control? Para desactivar esa respuesta química de congelación, el cerebro exige que se active otra región muy específica, la corteza prefrontal ventromedial. Corteza prefrontal ventromedial. Un nombre un poco complicado. Un poco, sí, pero podríamos ver a esta región como el acelerador de la agencia humana. Pero el detalle crucial que revela la ciencia es que no podemos simplemente pensar o razonar nuestra salida de la parálisis. No basta con decir, oye, relájate, todo va a estar bien. No, ojalá fuera tan fácil. La única forma comprobada de encender la corteza prefrontal ventromedial es a través de la experiencia directa. Es necesario aprender de forma empírica que poseemos el poder de tomar acciones concretas y que esas acciones generan los resultados deseados. Incluso en medio del caos. En escenarios caóticos. El cerebro requiere evidencia, tanto física como mental, de que la impotencia no es absoluta. Solo en el momento en que un individuo demuestra agencia, esta corteza prefrontal se enciende y le envía una señal al núcleo dorsal del RAFE para que desactive la cascada química del miedo y la parálisis.
Y es en este punto donde la experiencia de McGonigal como diseñadora de juegos se cruza de manera brillante con la neurociencia. Ella argumenta que este proceso de aprender el poder es precisamente lo que ocurre cuando participamos en videojuegos complejos o en simulaciones estructuradas del futuro. Es un cruce de disciplinas muy innovador. Sí, porque estos entornos nos sumergen en mundos que están repletos de obstáculos aversivos y problemas aparentemente irresolubles, pero, por su propia naturaleza interactiva, nos obligan a experimentar, a gestionar recursos limitados, a trazar estrategias a largo plazo. Y fundamentalmente, a tomar el control de la narrativa. Eso. Al interactuar con estos sistemas, las personas están desaprendiendo de manera activa ese instinto biológico de congelación. Se están entrenando para buscar constantemente una palanca que jalar, una acción que tomar para modificar su entorno. Es una síntesis muy precisa. Cada vez que alguien participa activamente en una simulación sobre un reto futuro, no solo está jugando, está ejercitando y fortaleciendo las vías neurológicas en esa corteza prefrontal ventromedial. Como ir al gimnasio, pero para el cerebro. Exactamente. Se está construyendo una especie de memoria muscular cognitiva que le repite al cerebro: soy capaz de actuar, y mis acciones pueden influir en el resultado final. Y según la tesis central del libro, esta memoria muscular es el antídoto más directo y eficaz contra el shock colectivo que paraliza las sociedades. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la transición de la teoría a la práctica plantea un reto. Quienes exploran estos conceptos por primera vez podrían pensar que necesitan ser expertos en perspectiva estratégica o diseñadores profesionales de simulaciones globales para obtener estos beneficios neurológicos. Y nada más lejos de la realidad. Exacto. McGonigal introduce un concepto sumamente accesible llamado desatascar la mente. Es esencialmente un programa de entrenamiento para la imaginación diseñado para cualquier persona. El ejercicio base que estructura este entrenamiento es lo que ella denomina un viaje mental de 10 años. Un concepto clave en el libro. La premisa es muy directa. Consiste en imaginar el día cotidiano de una persona, desde el momento en que despierta hasta que se acuesta a dormir, pero situando ese día exactamente a una década de distancia en el futuro. Y es fundamental entender que ese marco temporal, la década exacta, no fue elegido al azar. 10 años es considerado el número mágico dentro de las disciplinas que investigan el futuro. ¿Por qué 10 años y no 5 o 20? La razón es profundamente psicológica. Si le pedimos a una persona que imagine cómo será el mundo dentro de un año, su cerebro tiende a simplemente proyectar las circunstancias del presente, añadiéndole las preocupaciones y el estrés actual. Claro, sigues pensando en pagar la renta del mes que viene. Exacto. Por otro lado, si le pedimos que imagine el mundo dentro de 100 años, el ejercicio se desvía hacia una fantasía especulativa que el cerebro no percibe como una realidad en la que tendrá que vivir. Coches voladores y colonias en Marte. Algo así. Pero 10 años se encuentra en un punto óptimo. El cerebro sabe de manera intuitiva que carece de los datos precisos sobre cómo será físicamente, dónde vivirá o qué tecnología usará en una década. Ya veo. En consecuencia, en lugar de proyectar con confianza basándose en la memoria a corto plazo, el cerebro se ve obligado a abrir un espacio en blanco. Y el acto cognitivo de llenar ese espacio en blanco con detalles concretos requiere un esfuerzo genuino que fomenta la creación de nuevas conexiones neuronales. Para ilustrar lo profundo que es este cambio cognitivo, el libro detalla un experimento neurológico que es verdaderamente fascinante. En este estudio, los investigadores le piden a un grupo de personas que cierren los ojos e imaginen el futuro. Ah, el estudio de la letra C. Me encanta. Es buenísimo. A la mitad del grupo se le pide que imagine su día de mañana, mientras que la otra mitad se le pide que imagine un día en su vida dentro de 10 años. Mientras están inmersos en esa imaginación, se les da una instrucción física. Deben levantar el dedo índice y dibujar rápidamente la letra C sobre su propia frente. Una C en la frente. Sí. A ver, voy a intentar esto ahora mismo mientras hablamos. Si pienso en la reunión que tengo mañana por la tarde y trazo una C en mi frente... Hazlo, dibújala. Claro, mi dedo se mueve de tal forma que la letra tiene sentido para mí, desde mi propia perspectiva interna. La estoy dibujando al revés para cualquiera que me esté mirando de frente. Exacto, solo tú la puedes leer correctamente desde adentro. Pero el estudio revela que un porcentaje abrumador de las personas que estaban visualizando su vida a 10 años dibujaron la C invertida. Es decir, orientada correctamente para que un observador externo pudiera leerla. Y ese detalle físico, que parece tan menor,
Es un hallazgo inmensamente revelador sobre cómo procesamos el tiempo y la identidad. Demuestra empíricamente que pensar en el futuro lejano nos obliga a hacer una transición desde una perspectiva de primera persona hacia una perspectiva de tercera persona. Nos salimos de nosotros mismos. Así es. Al proyectar la mente una década hacia adelante, la persona sale neurológicamente de su propia cabeza y comienza a observarse a sí misma desde afuera, como si fuera otra persona en su entorno. Qué interesante. Este cambio reduce de manera dramática lo que conocemos como el sesgo egocéntrico. Al disminuir este sesgo, la mente se vuelve mucho más receptiva y abierta a asimilar información nueva, datos inusuales y perspectivas ajenas. Perspectivas que en el presente probablemente rechazaría de inmediato debido a la disonancia cognitiva. Exactamente. Es como abrir las ventanas de un cuarto que ha estado cerrado mucho tiempo para que circule aire fresco. Y la autora sostiene que cuando las personas realizan este ejercicio de flexibilidad mental de forma regular, desarrollan una cualidad vital que ella llama optimismo urgente. Una frase muy poderosa, optimismo urgente. Mucho. Y este concepto no tiene nada que ver con un positivismo ingenuo o ciego. El optimismo urgente es el reconocimiento claro de que existen riesgos masivos y reales por delante, combinado con la motivación profunda y la creencia de que es posible levantarse y hacer algo constructivo al respecto hoy. Es un optimismo basado en la acción. Sí. Además, este entrenamiento de la imaginación genera un efecto secundario que la autora denomina amortiguadores neuronales. Y para ilustrar el poder de estos amortiguadores, las fuentes detallan un caso de estudio real asombroso protagonizado por la propia McGonigal. El proyecto Superstruct. Ese mismo. En el año 2008, ella diseñó y lideró esta simulación masiva. Casi 10.000 personas participaron en este ejercicio, imaginando que estaban en el año 2019, enfrentando una pandemia global causada por un virus respiratorio de rápida propagación. La escala de ese ejercicio fue notable. Los participantes no solo leyeron sobre una pandemia, dedicaron tiempo a detallar la logística de sus vidas en ese escenario. Tuvieron que imaginar cómo sería el trabajo remoto prolongado, cómo gestionarían las cuarentenas estrictas en sus vecindarios. Cosas que luego todos vivimos. Claro, tuvieron que pensar cómo lidiarían con la inevitable escasez de suministros y, un punto muy relevante hoy, cómo navegarían a través de la desinformación masiva en Internet sobre el virus. Tuvieron que escribir y compartir historias sobre cómo sobrevivirían y se adaptarían. Y el impacto de ese ejercicio quedó documentado cuando la realidad alcanzó a la ficción. Cuando la verdadera pandemia global impactó al mundo 12 años después, en 2020, McGonigal comenzó a recibir mensajes de las personas que habían participado en Superstruct. Y los mensajes eran sorprendentes. Sí, lo que comunicaban no era desesperación ni shock colectivo. Le escribían frases como: «No estoy en pánico en este momento porque ya procesé gran parte de esta ansiedad cuando lo imaginamos juntos hace 10 años». Ese testimonio es la definición exacta de los amortiguadores neuronales en acción. El concepto de sentir el futuro por adelantado o presentir permite que la mente procese la carga emocional y la ansiedad de un evento disruptivo antes de que la crisis real se materialice. Ya habían llorado la pérdida de la normalidad, por así decirlo. Exacto. Las personas que participaron en Superstruct ya habían atravesado el complejo y doloroso valle de la incredulidad inicial. Habían superado la fase de negación en un entorno de simulación seguro, funcionando como un simulacro de incendios a nivel emocional. Un simulacro de incendios emocional. ¡Qué buena analogía! Por lo tanto, cuando la realidad incomprensible de 2020 se manifestó, su núcleo dorsal del RAFE no envió la señal de «esto es inimaginable, hay que congelarse». No se activó el freno de mano. No. Por el contrario, su cerebro reconoció los patrones y la respuesta fue: ya he estado en este territorio emocional antes. Conozco este nivel de disrupción. Es el momento de aplicar la agencia. Y efectivamente actuaron. Sí, los reportes indican que muchos de ellos adaptaron sus modelos de negocio rápidamente. Organizaron redes de ayuda en sus comunidades y adoptaron medidas de seguridad sanitaria mucho antes de que las autoridades gubernamentales las hicieran obligatorias. Si conectamos esto con el panorama general, creo que la mejor manera de materializar todos estos conceptos para nuestra audiencia es observar cómo se construyen estos escenarios en la práctica. Me parece una excelente idea.
El libro ofrece ejemplos concretos de simulaciones futuras que demuestran que este ejercicio no es exclusivo para predecir catástrofes. Abarca desde transformaciones cotidianas hasta intervenciones a escala planetaria. Revisemos entonces el primer ejemplo práctico que nos ofrecen las fuentes. El escenario futuro número 4, titulado La Bolsa de Medicinas. Este escenario en particular utiliza una regla fundamental del diseño de futuros que se conoce como poner el mundo de cabeza. ¿Poner el mundo de cabeza? Así es. La mecánica de esta regla es tomar un hecho real y cotidiano que hoy consideramos inamovible y simplemente invertir su lógica subyacente. En este caso, el hecho real del presente es los profesionales de la salud recetan medicamentos como píldoras, inyecciones o jarabes para tratar enfermedades. ¿Lo normal? Claro. Al aplicar la regla y poner el mundo de cabeza, surge la pregunta de diseño: ¿qué pasaría si la principal herramienta de receta médica fuera completamente distinta? Y el resultado es fascinante. Y así el libro nos transporta a una simulación inmersiva situada en el año 2032. Imaginemos a una persona entrando a su supermercado local o a un mercado de agricultores en su comunidad dentro de una década. Esta persona lleva consigo una bolsa de lona reutilizable que tiene impreso un código de barras único. Un detalle muy específico. Sí, este código está conectado directamente a su expediente médico y a su seguro de salud. Esta persona camina por el pasillo de los productos frescos y tiene la libertad de llenar esa bolsa con todas las frutas, verduras y legumbres frescas que desee. Todo lo verde que quiera. Todo. Cuando llega a la caja, no necesita mirar los precios ni abrir su billetera, porque todo el contenido es totalmente gratuito. La razón detrás de esto es que su médico le ha recetado esos alimentos específicos como el tratamiento primario para mantener su salud y prevenir enfermedades crónicas. ¡Qué maravilla! Se escanea el código de barras, el sistema lo registra como un tratamiento médico cubierto y la persona vuelve a casa. Este escenario específico cumple una función vital dentro de la metodología de McGonigal. Desmitifica la preconcepción generalizada de que la prospectiva se limita a visualizar escenarios apocalípticos o el colapso de la civilización. Que no todo es el fin del mundo. Exacto. Las simulaciones del futuro también son vehículos para explorar visiones profundamente transformadoras, estructurales y positivas de la sociedad. Al visualizar con detalle la bolsa de medicinas, la mente asimila que las reestructuraciones radicales para el bienestar común son logísticamente posibles. Y eso motiva muchísimo. Pero el valor real de este ejercicio radica en su capacidad para inspirar la acción en el presente. El texto señala explícitamente que no se trata de pura fantasía. Hoy en día ya existen coaliciones como el movimiento La Comida es Medicina, operando en los Estados Unidos. Que están trabajando activamente para integrar la nutrición al sistema de salud formal. Así es, imaginar el triunfo absoluto de estas iniciativas en 2032 nos dota del optimismo urgente necesario para invertir tiempo y energía en apoyarlas hoy mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos al otro extremo del espectro? Porque es cierto que visualizar un supermercado gratuito genera esperanza, pero el libro no ignora las amenazas existenciales que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Los problemas que parecen demasiado grandes para nosotros. Sí. Cuando el problema a resolver parece inabarcable, la metodología cambia de tono. Y así llegamos al segundo ejemplo del texto, la simulación futura número 3, denominada El invierno de 10 años. Un escenario mucho más denso. Mucho. Nos plantea una narrativa mucho más dramática y operando a una escala global masiva. Nos sitúa en el año 2033. El escenario plantea que el mundo entero acaba de participar en una votación global sin precedentes y ha decidido democráticamente aprobar el despliegue de una tecnología radical de geoingeniería. Específicamente el manejo de la radiación solar. Correcto. En términos prácticos, la simulación describe un esfuerzo coordinado para inyectar partículas en la atmósfera superior de la Tierra. El objetivo es bloquear un porcentaje de los rayos del Sol para enfriar artificialmente el planeta, imitando a gran escala el efecto de enfriamiento global que produce una erupción volcánica masiva. Apagar el Sol parcialmente. Y la consecuencia directa de esta intervención es la creación de un invierno global continuo que durará exactamente 10 años.
El propósito de este sacrificio climático es ganar una década de tiempo crítico para que la humanidad logre completar la transición de toda su infraestructura a una red de energía 100% renovable. Es una medida extrema. Hablamos de una década entera de cielos atenuados, temperaturas bajas y alteraciones agrícolas severas como una medida desesperada para salvar la habitabilidad del planeta. Es un escenario indudablemente extremo, pero la autora explica que sirve a un propósito psicológico muy calculado. Dentro del entrenamiento de la imaginación y la prospectiva, existe una directriz que establece la necesidad de crear escenarios que resulten ridículos, exagerados o altamente improbables en una primera lectura. ¿Por qué necesitaríamos imaginar algo ridículo? Porque responde a un problema real de nuestro presente. Cuando nos enfrentamos a los datos climáticos actuales a través de los reportes tradicionales, la reacción predominante en gran parte de la población es la fatiga de información o la parálisis emocional. Claro, ves las noticias y dices, ya no hay nada que hacer. El problema se percibe tan masivo y las soluciones políticas tan lentas que el cerebro opta por desconectarse. Sin embargo, al diseñar un escenario extremo que roza los límites de la ciencia ficción, como lo es la decisión de apagar parcialmente el sol durante 10 años, se genera un fenómeno cognitivo conocido como distancia psicológica. ¿Distancia psicológica? Es como si estuviéramos observando un problema inmanejable a través de la lente de un telescopio, lo que nos permite analizarlo sin sentir que nos está aplastando en ese preciso instante. Exactamente, ese es el mecanismo. Al presentar un escenario que resulta tal ajeno a nuestro debate político cotidiano y a nuestras ansiedades de corto plazo, la mente baja sus defensas automáticas. La persona ya no siente el impulso biológico de entrar en negación para protegerse, ni se enfrasca en discutir los pormenores legislativos menores. Ya no hay espacio para la política partidista pequeña. No. En cambio, experimenta un vértigo intelectual profundo al reconocer que la biosfera y la civilización podrían alterarse para siempre. Este tipo de simulación fomenta una imaginación rigurosa y permite un debate ético sobre soluciones climáticas radicales. Sin disparar ese instinto biológico de congelación impulsado por el núcleo dorsal del RAFE del que hablamos al principio. Exacto. Facilita que las personas exploren mentalmente transiciones masivas y se preparen emocionalmente para un mundo que, de una forma u otra, requerirá medidas drásticas. Al final de este recorrido, ya sea que estemos imaginando el sistema de salud recetando vegetales frescos o preparándonos mentalmente para las implicaciones éticas y logísticas de un invierno artificial global, el mecanismo fundamental subyacente es idéntico. Se trata de estirar la capacidad cognitiva del cerebro para procesar el cambio. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con el entorno que nos rodea en nuestra vida diaria. ¿Cómo decidimos relacionarnos con la incertidumbre que de manera inevitable seguirá caracterizando a los próximos años? Es la gran pregunta. Si sintetizamos los conceptos extraídos de estas fuentes, el aprendizaje central es que el shock colectivo nos paraliza no por falta de voluntad, sino por diseño biológico. Sin embargo, el acto intencional de imaginar futuros extraños, disruptivos, esperanzadores o severos, entrena de manera efectiva a nuestro cerebro. Lo transforma gradualmente en el cerebro de un agente activo de cambio. Sí, este proceso convierte la vulnerabilidad predeterminada y el miedo al mañana en ese valioso optimismo urgente, cimentando la convicción de que siempre habrá variables sobre las cuales podremos ejercer control en cualquier futuro posible. Estoy convencido de que esa es la conclusión más empoderadora que podemos extraer de estos textos. Y creo que el mayor valor para quienes se han sumergido con nosotros en este análisis es la invitación a liberarse de la carga de tener que acertar sobre el futuro. No se trata de adivinar el número ganador de la lotería. Para nada. El objetivo de la prospectiva estratégica y de los juegos de simulación no es convertirse en un oráculo infalible que predice la próxima crisis para ganar una apuesta. El objetivo real, respaldado por la neurología, es desarrollar una flexibilidad mental inquebrantable. Desarrollar esa memoria muscular cognitiva. Así es un llamado claro a dejar de percibir la incertidumbre constante y las noticias desconcertantes únicamente como una amenaza que mina nuestra paz mental. En su lugar, podemos empezar a utilizar esa misma incertidumbre como materia prima, como un campo de pruebas para moldear nuestra mente, fortalecer nuestra agencia y construir resiliencia. Usar la incertidumbre a nuestro favor. Exactamente.
Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final para que sea explorado individualmente por la audiencia, basándonos en todo lo que hemos revisado. A ver, cuéntanos. Hemos detallado extensamente cómo el ejercicio de simular futuros, incluso aquellos marcados por crisis severas, tiene la capacidad de reescribir nuestras vías neurológicas para apagar el instinto de miedo y encender la esperanza activa. Sí. Sabiendo esto, imaginemos por un momento qué ocurriría con los niveles estratosféricos de ansiedad generalizada que experimenta nuestra sociedad actual si se implementara un cambio de hábito muy pequeño a nivel masivo. ¿Un cambio de hábito? Sí. ¿Qué sucedería si en lugar de consumir pasivamente titulares alarmistas y sumergirse en la desesperanza digital durante los primeros minutos del día, cada persona dedicara esos mismos 5 minutos matutinos a escribir o detallar mentalmente un escenario audaz sobre cómo su propia comunidad podría florecer, resolver un problema crónico local o transformarse de manera constructiva en la próxima década? Sería un cambio revolucionario. Si una gran parte de la población realizara ese viaje consciente de 10 años hacia adelante cada mañana, lograríamos evolucionar hasta convertirnos en una sociedad neurológicamente inmune al pánico colectivo. ¡Qué pregunta tan profunda para dejarnos pensando! Dejo esa reflexión como punto de partida para sus propias imaginaciones. Ha sido un recorrido sumamente revelador por la intersección entre la mente y los futuros posibles. Hasta la próxima inmersión profunda. Resonancias Nodales fue una producción de No Domiciliaria.